Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio 242. Mi nombre es Marco Antonio y hoy vamos a hablar en el día 26 de epistemología sobre el escepticismo, pero vamos a profundizar a fondo. Vamos a ver el escepticismo pirrónico, el escepticismo académico, la historia del escepticismo en los problemas contemporáneos. Ayer tocamos partes del escepticismo claves, pero hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo. Vamos a abarcar todo el escepticismo y evidentemente con conceptos que ya hemos aprendido el día de ayer. El escepticismo es una corriente filosófica que se caracteriza por poner en duda todo. Y esto conlleva a que el conocimiento nunca pueda ser seguro, nunca pueda ser alcanzado, ¿no? Y vimos ayer que por este motivo, en la contemporaneidad, la verdad, el conocimiento absoluto, se enfoca a lo pragmático, se enfoca a lo lingüístico, se enfoca a lo contextual. Y en este sentido los escépticos no afirman que no sabemos nada, sino que argumentan que no hay una justificación suficiente para afirmar que sabemos algo con una certeza absoluta. Y en este sentido, el escepticismo cuestiona la validez de todas nuestras creencias, de la percepción, de razonamientos, sugiriendo que el conocimiento humano está plagado de incertidumbre. Vamos a ver ahora, como introducción, 4 tipos de formas de escepticismo. Tenemos el escepticismo radical, que es la forma más extrema de esta corriente, donde los escépticos radicales afirman que es imposible tener conocimiento verdadero sobre cualquier cosa. Y este tipo de escepticismo es más amplio y a menudo más desconfiado de las capacidades humanas para acceder a una realidad objetiva y confiable. Entonces, un ejemplo de esto es que encontramos en los antiguos pirronistas, que sostenían que no podemos saber absolutamente nada de manera definitiva. Luego hablamos también del escepticismo moderado, que es más accesible y práctico. En lugar de negar la posibilidad de cualquier conocimiento, los escépticos moderados afirman que, aunque el conocimiento pueda ser posible, no tenemos una justificación suficiente para estar completamente seguros de lo que creemos saber. Y este tipo de escepticismo permite que aceptemos el conocimiento bajo ciertas condiciones, pero siempre con una dosis de duda. Y en este sentido, David Hume abogan por el escepticismo moderado en cuanto a nuestras creencias sobre la causalidad, específicamente en David Hume, y la inducción como método para conocimiento del mundo. En este sentido, llega el escepticismo filosófico, que es una postura que no necesariamente rechaza la posibilidad del conocimiento, sino que exige un cuestionamiento continuo, ¿no? Cuestionarnos continuamente sobre el conocimiento que queremos saber, y es más una invitación a una reflexión constante que a una condena definitiva al desconocimiento, y se interesa principalmente en los límites, las condiciones que tiene el ser humano para el conocimiento, y este enfoque está muy presente en la tradición escéptica de los académicos como Sexto Empírico, que nos enseñaron que nunca debemos afirmar nada con certeza. Y en este sentido, como último punto o forma de escepticismo, tenemos el escepticismo práctico, ¿no? Que básicamente se refiere a la actitud de prudencia, cautela ante las afirmaciones que tengamos, y este enfoque tiene implicaciones en la vida cotidiana, donde un escepticismo moderado nos ayuda a evitar creencias sin fundamento, como supersticiones o teorías no comprobadas. El escepticismo en todas sus formas nos enseña a cuestionar, dudar, reflexionar profundamente sobre nuestras creencias y afirmaciones, ¿no? Al igual que un detective que duda de todas las pistas hasta obtener pruebas concluyentes, el escepticismo nos invita a no aceptar un conocimiento sin un examen riguroso, ¿no?
Bien, tenemos una historia breve del escepticismo. Ayer vimos a Pierre Rondelis como padre del escepticismo, pero en la antigua Grecia ya existían filósofos que hablaban de este sentido estricto referente al conocimiento. Y Parménides es uno de ellos, quien cuestionó la fiabilidad la fiabilidad de las percepciones sensoriales, argumentando que el cambio es solo una ilusión. Y luego viene Heráclito, que sugirió que todo está en constante cambio y que también nuestras percepciones nos reflejan la realidad constante del mundo. Por otro lado, Sócrates, más adelante, con su método socrático, muestra muchas veces que las creencias que consideramos verdaderas son inciertas y promueve la idea de que tenemos que buscar el verdadero conocimiento a través del cuestionamiento continuo, ¿no? Y Sócrates no fue escéptico puro porque él creía en la divinidad, sino fue un filósofo que creía en la búsqueda de la verdad y que solo el sé que nada sé. Muestra el clímax del escepticismo presocrático, donde todo el mundo daba una respuesta originaria sobre el origen del universo. Sócrates no conocía este origen y por eso decía que solo sé que nada sé, y en este sentido la duda y la búsqueda constante de la verdad era clave, ¿no? Pero dice una frase también: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Entonces trata de decir que yo no sé nada, pero es una actitud de búsqueda continua en uno mismo, que ahí mismo voy a encontrar un tipo de conocimiento de la realidad y de lo divino. Entonces se podría considerar un racionalista combinado con un tipo de escepticismo en la búsqueda de un conocimiento profundo, una idea innata. Evidentemente, Platón, cuando escribe sobre Sócrates, no lo refiere de esa forma, pero se puede interpretar también de esta forma. Platón, en cambio, nos habla de un tipo de conocimiento que se divide en 4 fases, en 2 generales, la epistemia y el doxa, y las 4 que serían la imaginación como base, luego está la creencia dentro del doxa, y en la epistemia está el conocimiento matemático, y más arriba está el conocimiento de las ideas. Y en este sentido, al dividir en 4 el conocimiento, Platón en Tétetos se queda en que el conocimiento es una creencia verdadera justificada, y de ahí se parte de que el conocimiento en general es una creencia verdadera justificada. Y evidentemente esa es una definición clásica de conocimiento, y de ahí parte de todo el estudio. Y evidentemente el escepticismo también toca como en concepto de conocimiento lo que mencionaba Platón, una creencia verdadera justificada. Y bueno, en el siglo IV a.C. aparece Pierre Rondelis y funda la escuela pirrónica, donde afirmaba que no se puede conocer nada con certeza, ni siquiera la realidad es como parece. Entonces propuso que la actitud correcta ante el mundo es la suspensión del juicio, una epoché, sugiriendo que no debemos afirmar ni negar nada con certeza. Luego viene en el siglo después de Cristo Sexto Empírico, que fue uno de los más importantes defensores de la filosofía escéptica, y en su obra Esquemas Pirrónicos detalla principios del escepticismo que incluían la suspensión del juicio y la verdad de la ataraxia, ¿no? Esta ataraxia es la calma interior que proviene de no aferrarse de creencias infundadas. Y en este sentido, durante la Edad Media, el escepticismo se diluye en gran medida en las enseñanzas de la Iglesia, y San Agustín, que vive entre en el 344 a 430 después de nuestro Señor de Cristo, y San Anselmo, que ya vive mucho más adelante, ¿no? Él sí vive en 1103 a 1190, 1109, perdón, de 1033 a 1109,
y que responden ambos las dudas escépticas acerca de la existencia de Dios, ¿no? Pero la cuestión del conocimiento, como algo seguro, fue tratado de diferente enfoque en el pensamiento cristiano, ¿no? Con el énfasis en la fe y la revelación divina, que evidentemente esto permitía un tipo de certeza absoluta, indudable, que justificaba el conocimiento, y que lo demás era no una copia, sino una manifestación de aquella revelación divina o de aquella de Dios, de la existencia de Dios. De la existencia de Dios en el sentido de que Dios existe y por lo tanto crea las cosas que nosotros experimentamos. Pero este conocimiento solo proviene de la fe y la revelación divina. Y luego en el Renacimiento tenemos que hablar de 1530, 1480, 1700, casi llegando a 1770, 1790. Todo este periodo de Renacimiento y evidentemente el inicio de la modernidad, de la Edad Moderna, que se da con Descartes en 1560. Descartes nace en 1596, 6-7. Sin embargo, ya se estaba desarrollando, ¿no?, la edad moderna, pero como podemos entender, esta edad no se da de forma en 5 o 10 años, sino se da en 30, 40 años. Recién se siente el cambio de paradigmas, ¿no?, incluso en 100 años. En este sentido, Michel Montaigne no es Montesquieu, sino es Montaigne, revitaliza el escepticismo antiguo, en este caso pirrónico, y cuestiona la fiabilidad del conocimiento humano y muestra una actitud escéptica frente a las certezas de la religión y la ciencia de su tiempo, ¿no? Porque había un conflicto con Michel Montaigne, hablamos de 1500 a 1600 más o menos. Entonces en este periodo había un auge del pensamiento científico moderno, pero a la vez hay un sesgo muy importante por la religión, ¿no?, por la revelación divina, y evidentemente entra en conflicto ambas corrientes, y Montaigne cuestiona la fiabilidad del conocimiento humano y retoma el pensamiento pirrónico de no certezas absolutas. Y en este sentido luego viene Descartes, quien utiliza el escepticismo de este otro enfoque más metodológico y lo desarrolla en la duda metódica, no como método para llegar a una certeza indudable. Y en su famosa frase cogito ergo sum, Descartes afirma que aunque se puede dudar de todo, el hecho de dudar demuestra la existencia de un sujeto pensante. Y bueno, luego viene David Hume, que fue un escéptico moderno que cuestiona la validez de la inducción y sobre todo la causalidad. En su tiempo, Hume argumentaba que nuestras creencias sobre el mundo son útiles y no pueden estar fundamentadas en certezas absolutas, sino en hábitos mentales, en costumbres que tenemos. David Hume es muy importante porque es el primero en darse cuenta que no podemos percibir las causas, podemos solo deducir las causas, y ese pensamiento que nosotros tenemos de podemos deducir las causas lo hace Kant, pero Kant fue inspirado por David Hume, porque Kant decía: cuando solo vemos hechos, cuando yo suelto esto, por ejemplo, agarro un lapicero, lo que tengas en la mano, y abre tu mano y el lapicero se cae. Entonces Kant no dice: tú ahí no ves causalidad, ves solo hechos, te abre la mano y el objeto cayendo. Evidentemente no tienen relación ninguna. Y esto a Immanuel Kant le sorprende mucho. Tiene esta fascinación por entender por qué dijo esto David Hume, pero entender más a profundidad por qué se da esto, ¿no? Porque nosotros creemos que tenemos estas creencias por hábito. Por hábito pensamos, como dice David Hume, por hábito nosotros pensamos que esto así ocurre realmente. Entonces ahí Kant crea las categorías y de causalidad, las 12 categorías que se dividen en 4: cantidad, relación, cualidad y modalidad. Y en este sentido crea toda la crítica hacia la metafísica, pero también
propone los límites de la razón. Y evidentemente los límites de la razón, los límites del conocimiento, no de la razón, claro, es lo mismo, nosotros usamos la razón para conocer, pero técnicamente es los límites del conocimiento. Conocemos los fenómenos, pero no el nómenos o las cosas en sí mismas. Y por ello Kant es un constructivista, el primer constructivista, sumamente genio, es un genio Kant. Y porque resuelve el problema del empirismo y resuelve el problema del racionalismo. Es una teoría que unifica, y es que hasta el día de hoy tenemos como fundamento ya en psicología, ¿no? Con Jean Piaget, de Vygotsky, que unifican estas formas de conocer, formas de conocimiento, y nos explican mejor cómo funciona nuestro cerebro, y evidentemente se hace todo un estudio avance en neurociencias. Bien, luego tenemos más adelante de David Hume y de Kant, tenemos a Friedrich Nietzsche y a Wittgenstein. Nietzsche, aunque no fue escéptico en el sentido estricto, porque recordemos que Nietzsche creció siempre con una religión marcada, y al final de su vida fue un crítico de las mismas costumbres de Europa y de las mismas creencias que imitaban una moralidad que no era para él la verdadera. Desafía estas nociones tradicionales de verdad, conocimiento, en este caso también moralidad. Y para él todo conocimiento está influenciado por perspectivas o voluntades de poder, lo que implica que la verdad no es algo objetivo y universal, sino algo relativo. Y esta relatividad en el conocimiento, influenciado por la voluntad de poder, le hace desarrollar a la idea del superhombre, ¿no? Tenemos que crear este superhombre que sea libre de todas estas perspectivas que nos están influyendo, y que cree su propio destino, su propia historia, su propia perspectiva de las cosas, ¿no? Volviendo a los valores griegos, él sugería esto. Sin embargo, luego viene Wittgenstein en Investigaciones Filosóficas, que es el segundo Wittgenstein, que se ocupa de cómo el lenguaje puede dar lugar a dudas sobre lo que podemos conocer, ¿no? Y sostuvo que muchas veces nuestras dudas surgen por malentendidos en el uso del lenguaje. Y entonces en la actualidad el escepticismo se encuentra en discusiones sobre la validez de las teorías científicas, sobre todo referidas a la ciencia, el relativismo cultural, la naturaleza de la verdad, y pensadores como Thomas Kuhn, han cuestionado el carácter, sí es Kuhn también, pero el carácter absoluto del conocimiento científico y su objetividad, ¿no? Karl Popper también con el falsacionismo, ¿no? Y el cambio de paradigmas. Entonces el escepticismo ha sido una constante siempre en la historia de la filosofía, porque en diferentes periodos de tiempo han tenido variaciones, ha tenido enfoques diferentes, y desde sus orígenes hasta la actualidad, pasando por la modernidad, sigue desafiando nuestras concepciones de conocimiento sobre la verdad, la certeza con Wittgenstein. Y aunque no todos los filósofos han adoptado el escepticismo como postura central, su influencia ha sido siempre fundamental en la evolución del pensamiento filosófico, concluyendo con una reflexión constante sobre los límites de lo que podemos conocer. Bien, como mencionamos antes, existen varios tipos de escepticismo. Hablamos del escepticismo académico, del escepticismo radical, del escepticismo moderado, del escepticismo filosófico, del escepticismo práctico. Sin embargo, hay muchos enfoques mucho más amplios sobre el escepticismo, ¿no? El escepticismo académico muestra un tipo de representación académica que defiende que no podemos alcanzar certezas absolutas, pero podemos conocer con probabilidad la verdad sobre el mundo. Por ejemplo, si vemos una luz en el horizonte, podemos hacer una afirmación probable sobre lo que es la luz, ¿no? Pero no podemos ser completamente seguros. Y sobre este escepticismo académico, referido a cómo conocemos el mundo, ya no a nivel ontológico del conocimiento, sino a lo que podemos nosotros afirmar o demostrar, viene Carneades en el siglo II a.C.,
que es el primero en hablar de este escepticismo académico ya como conocimiento, ya como afirmación sobre algo que queremos dar a conocer. Y viene más Arcesilao, que también fue uno de los líderes de la escuela académica de Platón. Su escuela se llamaba la Academia, y de Aristóteles el Liceo, pero es discípulo y uno de los líderes de esta escuela platónica, y él afirmaba que tenemos que rechazar afirmaciones dogmáticas y defender creencias que deben basarse en lo comprobable. Como vimos, este escepticismo académico trata de hablar de lo probable, de la afirmación que nosotros podemos hacer, y no de certezas absolutas. No debemos hablar de certezas absolutas, porque en lo académico siempre conlleva un tipo de probabilidad. Y bueno, hay aplicaciones prácticas por ejemplo, de derecho, ¿no? Y en ciencias sociales, donde el escepticismo académico se aplica para evaluar pruebas o información. Por ejemplo, en un juicio no se puede alcanzar la certeza absoluta sobre una culpabilidad o inocencia de un acusado, pero se pueden hacer juicios basados en lo más probable a partir de las pruebas disponibles. Y evidentemente en la ciencia moderna el escepticismo académico es utilizado por los científicos para formular teorías basadas en la evidencia, pero siempre dejando espacio para la revisión medida que se recojan nuevas pruebas. Por ejemplo, las teorías científicas son consideradas como la mejor explicación disponible hasta que surjan pruebas contrarias. Y en este sentido, no es un escepticismo radical como vemos con Pierre Rondelis y sexo empírico, pero es algo que se aplica. En la modernidad, en la edad moderna, podemos ver que con Descartes y David Hume tiene este enfoque en conocer llegar al punto de tener una certeza para fundamentar el conocimiento, y de ahí crear todo un entramado de conocimiento más fidedigno sobre el mundo, ¿no? Y con David Hume evidentemente se habla de que podemos justificar ciertas creencias y algunas que no podemos hacerlo, como el hecho de la causalidad, ¿no? En David Hume no podemos conocer de manera racional qué es la causalidad, ya que solo conocemos los eventos, ¿no? Los hechos, y evidentemente cuando nosotros afirmamos causalidad lo hacemos por hábito y por costumbre, pero no con un conocimiento certero de la relación causal necesaria que ocurre entre los eventos, los hechos. Y evidentemente cuando cuestiona David Hume la causalidad, crea toda una rama de empirismo que termina con el querer conocer la causalidad y el desarrollo evidentemente de la ciencia, ¿no? Como base empírica o comprobable sobre el mundo, ya que David Hume, cuando dice que no podemos conocer las causas, entonces los científicos dicen, bueno, entonces hay que dedicarnos a buscar las causas. Y evidentemente la ciencia tiene que basarse en esto de causa-efecto, y vamos a buscar las causas-efectos, pero nunca, ya vimos el problema de la causalidad también, que nos lleva a un continuo infinito, un infinitismo, donde cada creencia tiene otra creencia, y así se vuelve un círculo vicioso, o se vuelve una cadena infinita de causas, ¿no? Y evidentemente muchas teorías como el infinitismo sostienen que eso está bien, porque cuando haya más causas explicadas, el conocimiento que tenemos actualmente de algo va a ser más válido, porque conlleva toda una tradición de causas resueltas antes. Y evidentemente esto es algo importante para el método científico, y también en campos como la psicología. El escepticismo moderno también se aplica en métodos de investigación, ¿no? Donde, por ejemplo, las construcciones de la realidad social, la validez de estudios experimentales, las investigaciones siempre abogan por una constante revisión, evaluación de paradigmas existenciales, sesgos cognitivos, donde se analizan cómo las creencias pueden influir en la percepción y también el juicio, ¿no?
evidentemente el escepticismo moderno se aplica al cuestionar los diferentes métodos de investigación en las personas, ¿no? Y también en una realidad social, ¿no? Mucho más compleja. Y ahora podemos hablar de Arcesilao o también de Carneades, que representan al escepticismo académico, que ambos filósofos provienen del siglo anterior, más de 2000 años, 2100 años, y bueno, tenemos a Arcesilao, quien lidera la academia después de que Platón la deje, y es uno de los principales fundadores de este escepticismo académico. Fue el primero en aplicar el enfoque escéptico en la filosofía platónica, ¿no? Porque recordemos que la filosofía platónica tenía la idea del bien como conocimiento supremo, como conocimiento certero. Entonces Arcesilao, al parecer, no traiciona, sino que tiene un enfoque diferente, ¿no? Porque recordemos que Aristóteles también estaba ahí, pero él forma su propia escuela. Y evidentemente Aristóteles es muy metódico, cambia el paradigma de la esencia, de la sustancia y el accidente. Y bueno, Arcesilao también quiere entrar en el juego del desarrollo del conocimiento, ¿no? Y sigue trabajando en la tradición platónica, pero Arcesilao argumenta que las afirmaciones filosóficas no pueden ser conocidas con certeza y que por lo tanto es necesario adoptar una actitud de duda y suspender el juicio sobre los objetos del conocimiento, ¿no? Y esta suspensión del juicio no lo hace Aristóteles, más bien Aristóteles desarrolla con el juicio todo un sistema de entramado filosófico y conocimiento en general del mundo. Y parece que Arcesilao nos habla de esta suspensión del juicio en referencia a que aquella idea del bien conlleva ya un tipo de conocimiento que no se necesita explicar, que no se necesita más del juicio, sino se necesita la certeza para conocer aquello. La certeza misma de conocer el bien ya constituye un conocimiento, pero un conocimiento que no es puesto en juicio o que no es arrazonativo. Y esto evidentemente es algo sumamente revolucionario y grandioso, incluso en nuestros tiempos. Y entonces Arcesilao se opuso directamente a las concepciones dogmáticas del conocimiento que se estaban dando en su tiempo con Aristóteles, porque Aristóteles mencionaba que la esencia de las cosas no está en el mundo de las ideas, sino que están acá, ahí, aquí, ahora, ¿no? Están acá y hay que conocerlas acá y hay que diferenciarlas por categorías y llegar a las universales de esta forma, de forma inductivista. Y evidentemente Arcesilao hablaba sobre algo mucho más de este conocimiento como no dogma del conocimiento sobre las realidades del mundo, sino un tipo de suspender el juicio para conocer aquello, para conocer el bien, conociendo el bien, tener esta certeza de conocimiento y poder desarrollarse de esa forma. Porque recordemos con Platón que él decía que nosotros al conocer el bien cambiamos nuestra forma de ver el mundo y nosotros conocemos el bien y por lo tanto la idea de justicia, por ejemplo, y actuamos de forma justa en el mundo, con el conocimiento verdadero de justicia. Y evidentemente esto es algo completamente revolucionario y evidentemente aquí, especialmente en su tiempo, los estoicos y los peripatéticos estaban desarrollando un tipo de pensamiento dogmático de logos, como determinas, como el logos era como la totalidad, pero que ya estaba determinada. Entonces los estoicos, en esa determinación, lo único que no estaba determinado era su voluntad y la forma en que veían el mundo, ¿no? Y aceptando el logos, aceptando la totalidad, podían vivir de forma más auténtica, más inalterable frente a los sucesos que pasaban exteriormente. Y entonces Arcesilao estaba por un lado luchando con Aristóteles,
por un lado también luchando con los estoicos y por un lado también luchando con los peripatéticos. Evidentemente aquí en este periodo había muchas guerras y Grecia ya no era tan unificada, entonces estaban entrando en conflicto con Macedonia, y Alejandro Magno había tratado de conquistar toda Grecia. Entonces, bueno, de hecho lo conquistó, ¿no? Pero estaba expandiéndose el imperio macedonio. Entonces para Arcesilao era muy complicado mantener el pensamiento de su maestro, ¿no? Y el conocimiento absoluto estaba entonces fuera de nuestro alcance, como una respuesta precisa, pero la vida debe basarse en la probabilidad, adaptando una duda razonable frente a las afirmaciones absolutas que estaban ocurriendo en su tiempo, ¿no? Y evidentemente esta duda razonable siempre está abierta para el día del bien, para el conocimiento de la duda del bien, y que evidentemente tiene un pensamiento mucho más profundo en la suspensión del juicio sobre el conocimiento del bien. Y entonces tenemos todo este contexto de Arcesilao, discípulo de Platón y líder tratando de sacar adelante la academia, ¿no? Y que es sumamente interesante, es completamente interesante. Hace tiempo no me emocionaba tanto sobre hablar de algo que es tan amplio, tan profundo, y a la vez es tan simple, ¿no? Recordemos, este tiempo había muchos conflictos en la tradición filosófica. Mucha decadencia también de los valores griegos, mucha decadencia sobre la mejor forma de gobierno y entre otras posturas, ¿no? Porque aquí también recordemos que estaba Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope es alguien muy interesante porque es contemporáneo a Platón. No fundó ninguna escuela y tenía un pensamiento supremamente innovador referente al escepticismo. Él pensaba que nosotros tenemos una intuición directa de la verdad, sin teorías, sin instituciones, sin discursos complicados. También rechaza lo artificial y lo innecesario para acceder al conocimiento verdadero. Y en este sentido buscaba la autosuficiencia, la autarquía y la simplicidad natural. Diógenes sostenía que la sabiduría verdadera no viene de estudiar libros o sistemas, sino de seguir la naturaleza de manera inmediata, intuitiva, viviendo conforme a ella, ¿no? Y en ese sentido su postura puede reforzar mucho la idea de conocimiento como intuición intelectual primaria. Diógenes de Sinope corresponde a la escuela, la corriente cínica, que defendía que la verdad no debía buscarse en constructos racionales complejos, sino en una intuición directa de la naturaleza. Evidentemente esto es algo sumamente interesante para el desarrollo del escepticismo, porque niega la posibilidad de un conocimiento racional, complejo, instruido y discursivo, y se adentra en el instinto intelectual de la naturaleza, por así decirlo. Y en ese instinto intelectual de la naturaleza está el verdadero conocimiento, pero un conocimiento que no necesita de justificación, no necesita del amplio espectro de la racionalidad. Y por ello es muy interesante, y también Arcesilao estaba siendo influenciado por muchos pensadores, por muchas corrientes, el contextualismo filosófico, el contextualismo cultural en la antigua Grecia estaba tan dividida que evidentemente dio paso al escepticismo académico. Y luego viene Carneades,
sucesor de Arcelilao, que alumno de Sócrates en la academia, y que evidentemente la academia sigue durando hasta el tiempo de Carneades y profundiza en el escepticismo académico y lo amplía considerablemente. Y Carneades es conocido por su concepto de probabilidad, ¿no? Mientras que Arcelilao se limitaba a decir que no podemos saber nada con certeza. Carneades adoptó una postura más matizada. Aunque no podemos alcanzar un conocimiento seguro, podemos evaluar las creencias en función de la posibilidad de que sean correctas. Y Carneades argumentó que debemos vivir según lo que nos parece más probable, ¿no? Basándonos en la evidencia disponible, pero siempre reconociendo que esta probabilidad de conocer el conocimiento no es una garantía de certeza. Y evidentemente hay un ejemplo célebre de Carneades cuando habla de la discusión sobre la justicia. Él presenta dos argumentos contradictorios sobre la justicia, ¿no? Ante un discurso romano, evidentemente, para mostrar que no hay una definición única o absoluta sobre lo que es justo. Y en este sentido, el escepticismo académico permite ver las cosas desde diferentes perspectivas sin comprometerse con una verdad absoluta. Y más adelante, en la filosofía romana con Cicerón, quien había sido admirador de Carneades, incorpora muchas de las ideas escépticas a la academia romana, la escuela romana, y particularmente en su obra académica, así se denomina académica. Cicerón defiende que el conocimiento absoluto es inalcanzable para nosotros los humanos, pero que a pesar de ello podemos vivir vidas virtuosas basadas en lo que nos parece lo más probable. No tienen este enfoque de un límite para acceder al mundo de las ideas, porque recordemos que Carneades, al igual que Cicelao, son discípulos de Platón, ¿no? Y en este sentido llevan su pensamiento hasta ese punto de límite del conocimiento para acceder al mundo de las ideas o de la verdad absoluta. En este sentido, a medida que la filosofía griega, en este caso platónica, es influenciada por otras corrientes como el estoicismo, el epicureísmo, el aristotelismo, entre otras escuelas, pasa a segundo plano, ¿no? Y a lo largo de la historia, solo el escepticismo académico como legado de Arcelilao sobre las enseñanzas de su maestro Platón en la academia pasan y a la vez resurgen en diferentes momentos de la historia, ¿no? Porque tenemos en la edad moderna que este escepticismo académico también lo tiene Descartes y posteriormente David Hume. Entonces el escepticismo académico tiene una conexión con el escepticismo moderno, aunque sus preocupaciones son muy diferentes en muchos aspectos. Tienen este enfoque de búsqueda metódica de la verdad, la improbabilidad para alcanzar el conocimiento absoluto, y estos conceptos siguen en debate epistemológico a nivel contemporáneo. Arcesilao es uno de los filósofos más fieles a Platón. De hecho, después de que Platón parte, él se encarga de la academia y crea este concepto de escepticismo académico, ¿no? Y su enseñanza influye indirectamente y directamente a David Hume, Descartes, después próximamente a Carneades, y Carneades a Cicerón, y vemos como ya hay un enfoque diferente con Carneades y con Cicerón, porque ellos introducen el concepto de probabilidad, que aunque no podemos alcanzar certezas absolutas, podemos hacer juicios basados en probabilidad que nos lleven a este punto más cercano a la verdad absoluta. Es
muy interesante también hablar de Filón de Alejandría, que básicamente es un filósofo que está viviendo en la temporada del año 20 a.C. y el año 50 después de Cristo, ¿no? Está viviendo en la era cristiana de Cristo. Y él es un filósofo judío, Filón de Alejandría, que es más conocido por su fusión de la filosofía griega con la tradición judía, y que adopta posturas escépticas, ¿no? Filón se mostró escéptico respecto a las afirmaciones dogmáticas tanto de la filosofía griega como las interpretaciones literales de la Biblia, ¿no? Y promueve posturas más flexibles para su interpretación. Y su trabajo es importante no solo para la historia del escepticismo académico, sino también para el desarrollo del pensamiento religioso y filosófico en la Edad Media, ¿no? Porque recordemos que en la Edad Media hace lo mismo Maimónides, Avicena, Averroes, unifican la razón y la fe. Y evidentemente sería interesante asociar estos dos filósofos con las mismas intenciones de unificar el pensamiento religioso y el pensamiento medieval, el pensamiento académico en este caso, o del escepticismo académico, y no ser interpretaciones literales de la Biblia, sino interpretaciones flexibles y simbólicas de la Biblia. Con Descartes ya conocemos la historia, y más adelante también con David Hume. David Hume es profundamente influenciado por el escepticismo académico y cuestiona igualmente la capacidad para obtener conocimiento sobre el mundo fuera de nuestras percepciones inmediatas. Entonces su escepticismo se centra en la imposibilidad de justificar causalidades y principios generales de manera racional. En este sentido, David Hume es uno de los filósofos más influyentes de la modernidad, y su escepticismo respecto a la causalidad y la inducción deja una huella profunda para toda la filosofía contemporánea y para el desarrollo, evidentemente, de la ciencia. Existen, evidentemente, algunos problemas referentes al escepticismo académico. Una de ellas es la imposibilidad de la certeza. El escepticismo académico sostiene que no podemos alcanzar una certeza absoluta sobre el mundo, y filósofos como Marcel Lau y Carneades ven la verdad como algo que no podemos conocer con seguridad. Y esto plantea un grave problema para la epistemología, ya que la certeza parece ser un requisito básico para el conocimiento. Evidentemente, la suspensión del juicio también es un problema, dado que es importante la epoché, la suspensión del juicio. Entonces los escépticos sostienen que debido a la falta de pruebas suficientes para justificar nuestras creencias, debemos suspender el juicio en cuanto a la veracidad de las afirmaciones sobre el mundo, y esto genera incertidumbre y dificulta la acción, ¿no? Dificulta el conocimiento y el progreso. Y evidentemente el problema de la filosofía práctica, dado que si el conocimiento cierto es inalcanzable, ¿cómo puede la filosofía seguir siendo una disciplina válida, ¿no? Y el escepticismo académico parece contradecir la propia práctica filosófica, ¿no? Ya que al negar la posibilidad de un conocimiento o de alcanzar la certeza, podría deslegitimar ese proceso de búsqueda de verdad. Y también caeríamos en un relativismo al suspender el juicio y rechazar la posibilidad de conocimiento. El escepticismo académico puede llevar a una forma de relativismo donde todas las creencias se consideran igualmente válidas, incluso si están en conflicto, y este relativismo es problemático, ya que socava la posibilidad de establecer criterios sólidos para la verdad. Y básicamente hay respuestas por parte de otros filósofos al escepticismo. Una de ellas es el dogmatismo y el fideísmo. Sin embargo, hay algo muy interesante en la filosofía contemporánea, que ya se habla de certezas, pero que son históricas y contextuales, con Michel de Foucault y Thomas Kuhn, donde en Foucault podemos ver que el conocimiento está siempre vinculado
a las relaciones de poder y no puede ser considerado de manera objetiva. Y esto introduce una forma de escepticismo sobre la posibilidad de conocer la verdad de manera universal. Tenemos que hacer una comparación entre el escepticismo académico y el escepticismo pirrónico. En este sentido, son formas de escepticismo que se forman en la antigua Grecia, pero tienen diferentes significados en su enfoque. Como primer enfoque es el conocimiento, ¿no? El escepticismo académico, desarrollado por filósofos como Platón, y después desarrollado como forma de legado por Carneades, sostienen que no es posible conocer la verdad absoluta, pero se puede alcanzar una probabilidad razonable. En este sentido, hay mucho que hablar sobre la imposibilidad de conocer la verdad absoluta en Platón, porque no termina la discusión en Téteto, en el libro Téteto. Y en este sentido, los académicos consideraban que ciertas creencias o juicios podían ser más o menos plausibles, pero siempre dejaban espacio para la duda. En este sentido, el escepticismo académico no niega la posibilidad de conocimiento, sino que lo pone en duda y establece que nuestras creencias deben estar basadas en probabilidades y no en certezas absolutas. Como contraparte, o como contraste en este caso, el escepticismo pirrónico, propuesto por Pyrrhon de Elis, sostenían que debemos suspender todo juicio para eliminar cualquier cuestión, pregunta o duda, ya que no hay fundamentos seguros ni probables para justificar un conocimiento verdadero al cual accederíamos por la razón. Entonces no se trata de poner las creencias en una escala de probabilidad como lo hace el escepticismo académico, sino que abstenerse completamente a hacer juicios definitivos sobre la realidad. Y el pirronismo busca más bien la apateia, una tranquilidad mental que se obtiene al aceptar que no podemos conocer la verdad absoluta sobre nada. Experimentar más bien la verdad absoluta en vez de conocerla. Y evidentemente tiene mucha relación con filósofos como Heidegger, los fenomenológicos, por así decirlo, que buscan también este tipo de captación de la realidad última por medio de un tipo de suspensión de juicio, por un tipo de experimentación, donde en Heidegger, por ejemplo, la esencia no se encuentra en el objeto, ni tampoco en el sujeto, que sería el Dasein, se encuentra sino en esta correspondencia que existe entre el objeto y el sujeto. Y en este sentido, el escepticismo académico también tiene una actitud hacia la duda, ¿no? Igual que el pirrónico, pero con enfoques diferentes. ¿Cómo conocemos entonces la experiencia de la verdad que no se conoce pero se experimenta? Esa es la gran pregunta. Bien, hay una actitud hacia la duda desde diferentes enfoques escépticos, ¿no? El escepticismo académico no se opone al conocimiento o la búsqueda de la verdad, sino que creía que el conocimiento nunca podría ser completamente cierto o seguro, así que mantenían abierta la duda crítica que permitía la posibilidad de alcanzar conocimientos más confiables mediante una evaluación de probabilidades, pero siempre reconociendo esta incertidumbre. Mientras que el escepticismo pirrónico adopta una duda más radical que conduce a la suspensión del juicio absoluto. No se trata de poner las creencias en duda en términos de probabilidad, sino de evitar cualquier juicio en absoluto. Y según los pirrónicos, esto deliberadamente quitaba la ansiedad que provocaba la búsqueda incesable de certezas, ¿no? Y por eso se evitaba
cualquier juicio en absoluto sobre el conocimiento de la verdad absoluta. Y evidentemente tienen enfoques diferentes, pero igualmente son muy interesantes, y tenemos que hablar ahora del nivel práctico y ético, ¿no? El escepticismo académico ve que no hay prácticas filosóficas activas que sustenten un comportamiento con la idea de lo bueno y lo correcto de forma absoluta, y su énfasis en la evaluación de probabilidades tenía aplicaciones distintas, tanto política, ética, lógica, donde el escepticismo académico promovía la idea de que las decisiones debían basarse en lo que es más probable y no en certezas absolutas, lo cual afectaba su enfoque hacia la ética práctica y la toma de decisiones. En cambio, los pirrónicos, donde ven la suspensión del juicio, tenía una aplicación más directa y práctica en la vida cotidiana, en la vida diaria, y su meta no era tanto llegar a una teoría sobre el conocimiento, sino a vivir sin perturbaciones, ¿no? Al evitar el juicio y no aferrarse a creencias, los pirrónicos buscaban la tranquilidad mental, y su práctica ética se basaba en esa serenidad, ¿no? En esta independencia a los resultados concretos o las pruebas de verdad. Evidentemente, con el desarrollo del escepticismo pirrónico se forma una nueva avance, por así decirlo, en la ciencia contemporánea y en la filosofía contemporánea. Entonces tiene implicaciones, porque en la filosofía de la ciencia contemporánea el escepticismo pirrónico influye en debates sobre el fundamento del conocimiento científico, ¿no? Donde el concepto de suspensión del juicio ante otras teorías científicas no es probada ni verificada completamente, y no resuena con discusiones modernas sobre la falibilidad del conocimiento científico y la incertidumbre en las ciencias sociales y naturales. Y esta suspensión del juicio y duda radical también ha encontrado eco en ideas del relativismo y el posmodernismo, ¿no? Filósofos como Michel de Foucault y Jean Derrida cuestionan la posibilidad de un conocimiento absoluto y cierto, y abrazan una visión más flexible y contingente de la verdad. Y esta actitud escéptica hacia verdades universales en el posmodernismo se conecta con el escepticismo pirrónico, en el sentido de que no podemos llegar a una verdad última, ¿no? Y en el sentido del posmodernismo es muy interesante, porque el posmodernismo significa el fin de las metanarrativas, el fin de las metanarrativas en el sentido de que, por ejemplo, Carlos Marx crea una metanarrativa donde en toda la historia existe una lucha de clases, de ricos y pobres, burgueses y proletarios más adelante, en su momento actual de Karl Marx, y entonces justifica un tipo de ciencia exacta o verdad absoluta de cómo se desarrollan las sociedades. Y este posmodernismo se justifica de esta forma a movimientos sociales que intenten aplicar su filosofía. Y lo que hace la suspensión del juicio es decirnos que no existe estas metanarrativas como verdades absolutas, y por lo tanto no podemos implementarlas en la realidad, o no podemos implementarlas como fundamento hacia una verdad objetiva que siempre está ahí y siempre es viable. En este sentido, en el pragmatismo contemporáneo, filósofos como Richard Rorty han enfatizado la importancia de suspender el juicio sobre la certeza, ¿no? Y aceptar que nuestras creencias son simplemente productos de contextos sociales y culturales. Y este enfoque pragmático de la verdad y el conocimiento es en parte heredado de la tradición escéptica pirrónica, y también cuestionaba las pretensiones de certeza absoluta. Evidentemente, este escepticismo pirrónico se diferencia de lo académico en su enfoque más radical hacia la duda,
y la agregación de la suspensión del juicio como solución a la falta de verdades absolutas. Aunque vimos con Platón y con Arcelilao, que también mencionaba un poco de esto, ¿no? Para el conocimiento de la verdad del bien de Platón se tenía que acceder a un tipo de búsqueda constante, y por eso la duda en el escepticismo académico, mientras que en el pirrónico ya se da por completo esta duda radical y la suspensión del juicio como salida, y mientras que en el escepticismo académico, que permite la probabilidad, el pirronismo más bien rechaza completamente cualquier forma de afirmación definitiva, ¿no? Y buscan la paz mental a través de la indiferencia ante las creencias, ¿no? Y su influencia evidentemente perdura en la filosofía contemporánea, especialmente en áreas como la filosofía de la ciencia y el relativismo, el pragmatismo, mostrando la relevancia de estas ideas en la era moderna. Bien, tenemos que hablar ahora sobre lo contemporáneo y el escepticismo, ¿no? Aquí vamos a tocar a Kant, porque ya hablamos que el escepticismo ha tenido una evolución importante en la filosofía moderna, y ha pasado de ser una postura filosófica que simplemente duda de certezas universales a convertirse en un enfoque complejo que cuestiona incluso las bases del conocimiento, la percepción humana, y mientras que los antiguos escépticos como Pirrón o los escépticos académicos se enfocaban principalmente en la imposibilidad de conocer la verdad, una verdad absoluta, los filósofos modernos y contemporáneos más bien han expandido al escepticismo y han abarcado temas como la fiabilidad de los sentidos y el fundamento de las ciencias, así como la naturaleza misma de la realidad. Y uno de los momentos clave para esto es el desarrollo de la duda cartesiana en René Descartes, ¿no? En su famosa obra Meditaciones Metafísicas, donde Descartes lleva el escepticismo a su forma más radical, dudando de todo lo que no sea absolutamente cierto. Entonces Descartes, cuando duda de la fiabilidad de los sentidos, llega al cogito ergo sum, marca el comienzo de un enfoque que pone en cuestión la certeza de la experiencia empírica y la fiabilidad de la razón misma, ¿no? En el siglo XVIII, filósofos como David Hume adoptan un escepticismo que cuestiona la validez de las inferencias causales, ¿no? Y para David Hume el conocimiento no proviene de una deducción racional del universo, sino de la experiencia misma, una experiencia inmediata. Lo que nos parece ser causalidad es en realidad solo un hábito o una costumbre derivada de la repetición de eventos. Y esto lo lleva a un escepticismo radical sobre la causalidad y las inferencias inductivas, poniendo en duda la capacidad de la razón humana, la razón humana para establecer leyes universales de la naturaleza, porque esta causalidad humana solo la tiene el ser humano y por ello es el único que puede entender la causalidad como concepto y evidentemente piensa o conoce que lo sabe. Y en realidad después con Immanuel Kant en su crítica de la razón pura agarra el concepto de causalidad y la coloca dentro de las 12 categorías como una categoría más a priori para entender el mundo. Y en este libro, la crítica de la razón pura propone un escepticismo más complejo, a diferencia de Hume, que duda de las capacidades del conocimiento empírico. Kant señala que la razón humana no puede conocer las cosas tal como son en sí mismas, y en su lugar solo podemos conocer el mundo tal como aparece en nuestros sentidos, ¿no? Y este enfoque introduce una limitación estructural al conocimiento, y ya que niega la posibilidad de conocer la realidad última y los objetos
fuera de nuestra experiencia. Evidentemente, en el siglo XX el escepticismo va cambiando a medida que la filosofía contemporánea también encuentra problemas complejos. Y en lugar de ser simplemente una postura filosófica que duda del conocimiento, los filósofos modernos examinan cómo las estructuras sociales, culturales y lingüísticas afectan a nuestra capacidad de conocer la realidad. Aquí tenemos a Michel de Foucault, por ejemplo, que desarrolla una forma de escepticismo histórico que cuestionaba las narrativas históricas y los discursos de poder que condicionan lo que nosotros aceptamos como verdadero. Y evidentemente Foucault no solo duda de la validez de ciertos conocimientos, sino que también destaca cómo el conocimiento está socialmente condicionado por unas estructuras de poder. Y hay muchos ejemplos de filósofos contemporáneos que abordan al escepticismo. El último, bueno, ya hablamos del último con Serres, ¿no? Michel Serres. Uno que me parece muy interesante siempre es Wittgenstein, pero aparte es Paul Feyerabend, claro, Feyerabend, claro. Feyerabend no fue un crítico del cientificismo, ¿no? Y más bien ve que el escepticismo radical frente a la ciencia es el único camino hacia la verdad. Con este sentido no es crítico a todos los científicos, y en su obra Contra el método, Feyerabend argumenta que no hay un método único para acceder a la verdad y que las ciencias deben ser vistas como una de las muchas formas de conocimiento, en lugar de ser la única verdad objetiva. Debe ser solo una más de tantas. Y por eso Paul Feyerabend tiene esta importancia, ¿no? Esta importancia. Bien, creo que podemos estar satisfechos un poco. Evidentemente siempre se puede mejorar, siempre se puede profundizar, pero hemos avanzado bastante. Y evidentemente hay desafíos en la búsqueda de la verdad. Hay muchos desafíos, como por ejemplo el problema de los sentidos, ¿no? El problema del conocimiento y cómo esto se relaciona con la realidad objetiva, ¿no? Con el materialismo. Evidentemente el escepticismo pone en duda la certeza de nuestro conocimiento, y esto es un ejemplo clásico de René Descartes, que al enfrentándose a un escepticismo radical formula la famosa duda metódica que puede saber con certeza del yo pienso, luego existo, ¿no? Y Descartes llega a la conclusión de que la única certeza que indudable es su propia existencia como pensador. Y este es un ejemplo de cómo el escepticismo puede ser un punto de partida para buscar certezas en un mundo lleno de dudas. Evidentemente otro desafío importante es el de los sentidos, porque los escépticos argumentan que los sentidos humanos pueden ser engañosos y por tanto no debemos confiar completamente en ellos y para obtener conocimiento verdadero, ¿no? Un ejemplo importante es Hume, quien cuestiona la certeza del conocimiento empírico y sugiere que no conocemos el mundo a través de deducciones, sino de experiencias que pueden proporcionarnos y como base para una verdad segura, ¿no? Y según Hume, nuestras percepciones están mediadas por el hábito y nunca podemos estar seguros de lo que percibimos sea un reflejo fidedigno de la realidad tal y como es. Y posteriormente Immanuel Kant aborda este escepticismo y propone una visión
constructivista e innovadora de unificación del empirismo y el racionalismo. Y Kant sugiere que aunque no podemos conocer la cosa en sí, sí podemos conocer el mundo tal como aparece en nuestras estructuras cognitivas. Entonces, para Kant el escepticismo no elimina la posibilidad de conocimiento, sino que nos fuerza a reconocer las limitaciones de nuestras percepciones y nuestras categorías mentales. Evidentemente el problema del relativismo es obvio, donde los filósofos contemporáneos ven o argumentan que nuestras verdades absolutas que creemos están profundamente influenciadas por contextos históricos, contextos políticos y sociales en los cuales vivimos. Entonces Foucault sugiere que la verdad no es una entidad universal, sino que está en constante cambio y está construida a través de las relaciones de poder en las sociedades. Bien, creo que con esto podemos estar hablando ya casi de todo el problema del escepticismo, aunque nos falta hablar del impacto del escepticismo en la ética y la política, ¿no? El escepticismo en la moral, por ejemplo, donde el escepticismo se manifiesta con la forma de dudas sobre la existencia, dudas sobre principios o verdades absolutas. También se pone a dudar de la moral, de morales universales o reglas universales, y los escépticos morales en este caso argumentan que no existen reglas objetivas o absolutas para determinar lo que es moralmente correcto, que filósofos como Nietzsche, David Hume también cuestionan la base objetiva de la moralidad y proponen juicios morales como construcciones sociales, ¿no? Y que estas construcciones sociales son subjetivas y son relativas también. Y este escepticismo moral desafía la posibilidad de un consenso ético universal y plantea que nuestras creencias morales pueden ser influidas por factores sociales, psicológicos, más que por un conocimiento accesible de la verdad moral. En la política, el escepticismo más bien plantea dudas sobre afirmaciones absolutas acerca de las mejores formas de gobierno, la justicia universal, y el escepticismo político pone en cuestión de duda la capacidad de las ideologías políticas para dar respuestas a soluciones a problemas complejos. Michel Foucault, por ejemplo, argumenta que el conocimiento político está intrínsecamente ligado al poder, y lo que sugiere es que nuestras concepciones políticas pueden estar más influenciadas por dinámicas de poder que por una verdad objetiva sobre cómo debían organizarse las sociedades, ¿no? Y este enfoque escéptico invita a los filósofos a cuestionar los supuestos y las narrativas dominantes en la política, así como considerar las diversas perspectivas que existen en cualquier sociedad. Bien. Bien, gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana, que vamos a tomar algunos puntos sobre lo que hablamos y vamos a profundizar sobre el escepticismo en la historia también, ¿no? Cómo se vuelve relativa también, ¿no? Se nos presenta como conocimiento objetivo, sin embargo constituye siendo un tipo de conocimiento que nos pone a no dudar sobre los hechos pasados, ¿no? Y el escepticismo nos invita a cuestionar si lo que pasó realmente o no pasó. Y en este caso el escepticismo en la historia juega un papel importante para una reconstrucción objetiva de fidelidad al pasado, o fidelidad de los hechos pasados referidos que tienen consecuencias en el futuro, ¿no? Porque muchos de los gobiernos entran en disputa cuando se menciona que los ganadores son los que cuentan una historia, ¿no? Y los perdedores no tienen la capacidad de contar una historia donde ellos muestren la verdad de los hechos.
Y entonces el escepticismo, lejos de ser una actitud destructiva, es fundamental para alcanzar una justificación del conocimiento que se base más en una reflexión, en dudas, en llegar al fondo del asunto. Y evidentemente esto es fundamental para el avance de toda la epistemología, que la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, y la duda metódica en lugar de destruir la posibilidad del conocimiento, la expande y la redefine, ¿no? Y al cuestionar lo que queremos saber, el escepticismo nos obliga a examinar nuestras creencias, a evaluar las pruebas que tenemos a nuestra disposición y a reconocer las limitaciones inherentes de nuestro conocimiento, ¿no? Y el escepticismo ahí fomenta un tipo de humildad intelectual, reconociendo que siempre hay más por aprender y que muchas certezas pueden estar equivocadas, y esta actitud permite que la filosofía y la ciencia avancen, porque la duda y el cuestionamiento continuo son esenciales para deshacer las falsas creencias y acercarnos a una comprensión más precisa del mundo, e incluso si eso llega a suceder con la suspensión del juicio. Con una suspensión del juicio, conocer aquello inmanentemente real, incluso más que con lo racional podríamos conocer aquello. Bien, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar. Se vuelve cada día un poco más se vuelve entretenido. Hoy estuvo increíblemente entretenido. Me gustó mucho. Hace tiempo no me emocionaba por un tema filosófico con la escuela de Platón, la academia, y cómo desarrollan el escepticismo académico. Y nada, nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar entonces el empirismo versus el racionalismo. Bien, un abrazo a todos y nos vemos el día de mañana.